Hola, mi nombre es Cristal Rodríguez Torres y en este video les estaré hablando sobre fisiología del lenguaje. Bueno, en primer término, pues hablaremos sobre qué es el lenguaje. El lenguaje es el proceso cognitivo que nos diferencia de los animales. Este proceso mental superior nos permite estructurar el pensamiento, estableciendo conexiones entre las ideas y representaciones mentales. Dicho proceso es posible gracias al cerebro. Los componentes corticales se van a dividir en dos áreas, en el área expresiva y el área receptiva. Bueno, en el área expresiva es la encargada de la motivación lingüística de la articulación verbal, de las palabras y de la escritura. Esta comprenderá las siguientes zonas, que va a ser el área prefrontal, el área de Broca, la corteza motora primaria. En el área receptiva es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. En esta se va a encontrar en el lóbulo temporal, que está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla. Después se encontrará el lóbulo parietal, que integra los estímulos visuales y auditivos, y en el lóbulo occipital permite identificar las imágenes. A continuación, les describiré las diferentes áreas y tractos cerebrales que participan en el sistema funcional del lenguaje. En la primera área será el área de Broca, que ésta se localiza en el lóbulo frontal izquierdo y corresponde a las áreas 44 y 45. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas. Esto quiere decir que hace referencia al orden de las palabras. Bueno, también veremos que se va a encontrar el área de Brodmann, que es el área 46 y 47. El área 46 es el que cumple un rol en la comprensión de oraciones y el área 47 participa en el procesamiento sintáctico. Después también se encontrará el área de Wernicke. Esta se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en el área 22 y 42. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del circunvolución supramarginal. Esta se localiza en el lóbulo parietal inferior, en el área 40. Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. La circunvolución angular es la que se localiza en el lóbulo parietal izquierdo, en el área 39. Es el área que juega un importante rol en la integración multisensorial, que también es conocida como integración multimodal. Esta sería el estudio visual, auditivo temporal. La memoria semántica se encuentra ubicada en región lateral de ambos lóbulos temporales. Está formada por el polo temporal, que corresponde al extremo anterior del lóbulo temporal, área 38. Después estaremos viendo la circunvolución temporal, área 21. Después la tercera circunvolución temporal, área 20. Y por último la circunvolución fusiforme. Existirá una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico semántico. Y bueno, conoceremos que la palabra léxico se define al conjunto de palabras conocidas de un idioma. Después se pone en funcionamiento en denominación y comprensión de las palabras. El fascículo longitudinal inferior une la región occipital con el lóbulo temporal, donde está representada la memoria semántica. Tiene un rol importante en la denominación de objetos. Las áreas subcorticales son las bases biológicas del lenguaje. No solo se encuentran estas en la corteza cerebral. Hay evidencia que hay estructuras subcorticales tales como el tálamo, los ganglios basales, que participan igual en el lenguaje. El hemisferio derecho cumple un importante rol en las habilidades pragmáticas, es decir, en el uso del lenguaje en el contexto. Contribuye de manera significativa a la expresión y comprensión de las palabras. Las áreas prefrontales, que son 9, 10, 11 y 12, de la corteza cerebral, albergan los procesos cognitivos más complejos, es decir, el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación. Para la producción del habla, primero hablaremos sobre el área de Broca. Bueno, esta se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo. Es gracias a esta área que el hombre puede hablar y tener un lenguaje articulado, ya que controla los labios, la lengua, la faringe, la laringe y el paladar. Se puede decir que es donde se forman las palabras que nosotros decimos.
Esta se divide en dos subáreas fundamentales. La primera va a ser la triangular, que se encarga de la interpretación de varios modos de estímulos y la programación de las conductas verbales. La segunda va a ser la opecular. Esta se ocupa de un solo tipo de estímulos y de coordinar los órganos del aparato fonatorio para el habla. Cuando ocurre una lesión en esa área, se le conoce como afasia. Esta condición se da cuando el paciente no es capaz de hablar con fluidez, es decir, se le dificulta comunicarse verbalmente o por medio también de la escritura. La lectura en voz alta. La forma escrita se recibe primero en el córtex visual y luego se transmite vía giro angular al área de Wernicke, donde es asociado con una presentación auditiva. La estructura de la emisión se envía después al área de Broca. En la comprensión del habla, el área de Wernicke es una de las principales áreas de la corteza cerebral que es responsable de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Esta abarca desde la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, está implicada en la percepción, como ya lo había mencionado, del habla y se necesita para comprender el habla, para convertir los pensamientos en palabras. A continuación, les describiré las diferentes áreas y tractos cerebrales que participan en el sistema funcional del lenguaje. En la primera área será el área de Broca, que ésta se localiza en el lóbulo frontal izquierdo y corresponde a las áreas 44 y 45. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas. Esto quiere decir que hace referencia al orden de las palabras. También veremos que se va a encontrar el área de Brodmann, que es el área 46 y 47. El área 46 es el que cumple un rol en la comprensión de oraciones y el área 47 participa en el procesamiento sintáctico. Después también se encontrará el área de Wernicke. Esta se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en el área 22 y 42. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del circunvolución supramarginal. Esta se localiza en el lóbulo parietal inferior en el área 40. Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. La circunvolución angular es la que se localiza en el lóbulo parietal izquierdo en el área 39. Es el área que juega un importante rol en la integración multisensorial, que también es conocida como integración multimodal. Esta sería el estudio visual, auditivo temporal. La memoria semántica se encuentra ubicada en región lateral de ambos lóbulos temporales. Está formada por el polo temporal, que corresponde al extremo anterior del lóbulo temporal, área 38. Después estaremos viendo la circunvolución temporal, área 21. Después la tercera circunvolución temporal, área 20. Y por último la circunvolución fusiforme. Existirá una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico semántico. Y conoceremos que la palabra léxico se define al conjunto de palabras conocidas de un idioma. Después se pone en funcionamiento en denominación y comprensión de las palabras. El fascículo longitudinal inferior une la región occipital con el lóbulo temporal, donde está representada la memoria semántica. Tiene un rol importante en la denominación de objetos. Las áreas subcorticales son las bases biológicas del lenguaje. No solo se encuentran estas en la corteza cerebral. Hay evidencia que hay estructuras subcorticales tales como el tálamo, los ganglios basales, que participan igual en el lenguaje. El hemisferio derecho cumple un importante rol en las habilidades pragmáticas, es decir, en el uso del lenguaje en el contexto. Contribuye de manera significativa a la expresión y comprensión de las palabras. Las áreas prefrontales, que son 9, 10, 11 y 12 de la corteza cerebral, albergan los procesos cognitivos más complejos, es decir, el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación. A continuación, les describiré las diferentes áreas y tractos cerebrales que participan en el sistema funcional del lenguaje. En la primera área será el área de Broca, que ésta se localiza en el lóbulo frontal izquierdo y corresponde a las áreas 44 y 45. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas. Esto quiere decir que hace referencia al orden de las palabras.
Bueno, también veremos que se va a encontrar el área de Brodmann, que es el área 46 y 47. El área 46 es el que cumple un rol en la comprensión de oraciones y el área 47 participa en el procesamiento sintáctico. Después también se encontrará el área de Wernicke. Esta se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en el área 22 y 42. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del circunvolución supramarginal. Esta se localiza en el lóbulo parietal inferior en el área 40. Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. La circunvolución angular es la que se localiza en el lóbulo parietal izquierdo, en el área 39. Es el área que juega un importante rol en la integración multisensorial, que también es conocida como integración multimodal. Esta sería el estudio visual, auditivo temporal. La memoria semántica se encuentra ubicada en región lateral de ambos lóbulos temporales. Está formada por el polo temporal, que corresponde al extremo anterior del lóbulo temporal, área 38. Después estaremos viendo la circunvolución temporal, área 21, después la tercera circunvolución temporal, área 20, y por último la circunvolución fusiforme. Existirá una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico semántico. Y bueno, conoceremos que la palabra léxico pues se define al conjunto de palabras conocidas de un idioma. Después se pone en funcionamiento en denominación y comprensión de las palabras. El fascículo longitudinal inferior une la región occipital con el lóbulo temporal, donde está representada la memoria semántica. Tiene un rol importante en la denominación de objetos. Las áreas subcorticales son las bases biológicas del lenguaje. No solo se encuentran estas en la corteza cerebral. Hay evidencia que hay estructuras subcorticales tales como el tálamo, los ganglios basales, que participan igual en el lenguaje. El hemisferio derecho cumple un importante rol en las habilidades pragmáticas, es decir, en el uso del lenguaje en el contexto. Contribuye de manera significativa a la expresión y comprensión de las palabras. Las áreas prefrontales, que son 9, 10, 11 y 12, de la corteza cerebral, albergan los procesos cognitivos más complejos, es decir, el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación. La transmisión de señales desde la corteza motora a los músculos. Las señales motoras se transmiten directamente desde la corteza hasta la médula espinal a través del fascículo corticoespinal e indirectamente por múltiples vías accesorias en las que intervienen los ganglios basales, el cerebelo y diversos núcleos del tronco del encéfalo. En general, las vías directas están más dedicadas a los movimientos detallados y bien diferenciados, especialmente en los segmentos distales de las extremidades, sobre todo en las manos y en los dedos. La vía de salida más importante de la corteza motora es el fascículo corticoespinal, también llamado vía piramidal. El 30% más o menos de este fascículo nace en la corteza motora primaria, el otro 30% lo hace en las áreas motoras premotora y motora suplementaria, y el 40% en las áreas somatosensitivas, por detrás del surco central. Tras salir de la corteza, atraviesa el vaso posterior de la cápsula interna, entre el núcleo caudado y el putamen, dos componentes de los ganglios basales, y después desciende por el tronco del encéfalo, formando las pirámides del bulbo raquídeo. La mayoría de las fibras piramidales cruzan a continuación hacia el lado opuesto, en la parte inferior del bulbo, y descienden por los fascículos corticoespinales laterales de la médula, para acabar finalizando sobre todo en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular. Unas cuantas fibras terminan en neuronas sensitivas de relevo situadas en el asta posterior, y muy pocas lo hacen directamente en las motoneuronas anteriores, que dan origen a la contracción muscular. Algunas fibras no cruzan hacia el lado opuesto en el bulbo raquídeo, sino que descienden por el mismo lado de la médula, constituyendo los fascículos corticoespinales ventrales. Muchas de estas fibras, si no la mayoría, al final acaban cruzando al lado contrario de la médula, a la altura del cuello o de la región torácica superior. Estas fibras pueden estar dedicadas al control de los movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora suplementaria.